el objetivo de la fundación de la religión católica ha sido siempre el dominio de la masa. Así lo dice alguien que se hace llamar Tamer. Veamos si es que esto es verdad. Presten mucha atención. Hola queridos Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Como les decía al inicio de este video, pues vamos a escuchar algo que me han enviado de un chico llamado Tamer. No he escuchado todavía todo el video, solamente el inicio, pues me pareció curioso, interesante y quisiera reaccionar a esto. Veamos. La fundación de la religión católica, güey, fue totalmente para un control de masa. Vamos aclarando unas cositas. Primero, la religión no es católica. Atención a esto. Hay religión cristiana. Y en la religión cristiana está la Iglesia Católica. Atención. Hay religiones en el mundo que llevan el nombre de ellas por el fundamento de esta misma. En el caso de la religión cristiana es Cristo. Todos aquellos que creen en Cristo, que creen que es Dios mismo, entonces, solamente por decir unos detalles básicos, esenciales, entonces se hacen parte de lo que se denomina religión cristiana. Dentro de la religión cristiana están los católicos, con ellos, es decir, con nosotros nace la religión cristiana. Luego hay ciertas denominaciones que han salido de la Iglesia Católica y que se han constituido, por ejemplo, los ortodoxos. Luego también mencionemos a los protestantes y así. Entonces, todos ellos, todos nosotros somos cristianos, pertenecemos a la religión cristiana, pero, atención, tenemos luego dentro de esta misma religión una doctrina que puede ser distinta de la de las otras denominaciones que hacen parte de la misma religión. ¿Se entiende esto? Entonces una cosa es religión y otra cosa, como para entenderlo mejor, es iglesia. Religión, iglesia. Religión cristiana. Y dentro de la religión cristiana hay iglesia católica, iglesia ortodoxa, iglesia luterana, iglesia calvinista y así. ¿Se entiende, no? Solamente doy así unos ejemplos como para aclarar. Y digo esto porque para hablar de la religión uno tiene que por lo menos conocer las cosas básicas. Y ya desde el principio pues se nota que esta persona llamada Tamer sencillamente no tiene las cosas claras y ya lo que va a decir pues prepárense, ¿no? Porque parece ser que va a ser algo totalmente en base al desconocimiento, inclusive puede ser, ojalá que no, ridículo. Veamos. Exacto. Sí. La religión original, güey, de la religión católica, güey, es el judaísmo, güey. Ok. ¿Sí? Antes de que existiera la religión católica, ya existía el judaísmo, güey. Por ejemplo, ellos hablan bastante de Jesús, de Cristo. Wow. No. A ver, primero, todos sabemos que Cristo fue judío, eso está claro, ¿no? La religión cristiana es un desarrollo, una planificación, así lo consideramos, de la religión judía, que ya no está solamente enmarcada en una cuestión de raza, una cuestión geográfica, sino que ahora tenemos todos nosotros acceso a la misma fe de Abraham que ha sido explicada, revelada en Jesucristo. Entonces, tenemos a nuestros hermanos mayores, se puede decir así, que son los judíos, pero que nosotros hemos recibido la revelación de Jesucristo y por ello ahora no somos religión judía, sino religión cristiana, que tiene raíces judías, eso todo el mundo lo sabe. Eso está claro, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Me puedes decir que era Jesús, güey? ¿Era un qué?
Pues es que podría Era un decirse, judío. Tenía una cosa en la cara, una nariz y una barba. Era un qué. Interesante. pues es que podría Era un decirse, judío. ¿era qué? Era un judío. ¿Un judío? Ah, ok, ok, Sí, ok. soy el rey Era de un los judíos, ¿no? Exacto, Sí. cierto. Exactamente, entonces, Ah, mire, están algunos reunidos en este momento, en ese, no sé, esa conversación. Ojalá que alguien le aclare algo que está diciendo, o quizá ninguno conoce bien, ¿no? ya estaba el judaísmo ahí, güey. El Antiguo Testamento de la religión católica, güey, es la Torá. No, no es así. Pero qué mal, qué mal. La Torá hace parte, y es una parte minúscula, de todo el Antiguo Testamento. La Torá solamente son los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5. No puede ser. O sea, conoce cositas y por eso tiene muchísimas imprecisiones. Eso es lo que pasa cuando alguien quiere hablar de la Iglesia Católica sin conocerla bien. Y ya se ha dicho muchas veces y hay que repetirlo. Uno, no odia realmente a la Iglesia Católica. Uno no desprecia realmente a la Iglesia Católica. Uno no se aleja realmente de lo que es la Iglesia Católica, sino de lo que cree que es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no se la conoce. Si la conocieras, la amaras con todo tu corazón. Ok. Sí, entonces, todo lo que son religiones judeocristianas, güey, parten y nacen del judaísmo, güey. Pero, si es judeo, cristiana, definitivamente, o sea, eso no hay que ni siquiera decirlo porque ya está implícito en el mismo término. Creo que no voy a insistir mucho en esas cositas, pero es que realmente hay que tener realmente algo de conocimiento, ¿no? Si no, pasan cosas así. Les voy a hacer un pequeño comentario. El judaísmo no busca que la gente se convierta al judaísmo, güey. Todo lo contrario. Dios dijo que se tiene que negar 3 veces a una persona antes de que entre el judaísmo. ¿Sí? Porque con eso se nota su perseverancia y que realmente quiere, pues, seguir a Dios. ¿Sí? Ok. Ahora, Eso lo desconocía yo. Ojalá que tenga alguna base específica. Pero si está citando al Antiguo Testamento que Dios dice que hay que negarle 3 veces para que luego sea judío, eso no está en el Antiguo Testamento. Quizá me he saltado esa partecita, pero eso no está. Realmente no sé de dónde lo ha sacado. Quizás será más bien una tradición de algún movimiento judío. Vamos a darle ese voto de credibilidad. lo que es la religión católica, güey, sí fue solamente un control de masas, güey. Por eso se llama la iglesia romana. Porque Ok. cuando no podían ya controlar a las masas, empezaron a utilizar la religión para el control. Y México es un claro ejemplo de eso. Pero está totalmente mal, totalmente mal. Antes de que la Iglesia Católica se una al Imperio Romano, ya existía la Iglesia Católica. Disculpen que redunde esto, pero para que quede claro, ojalá que él pueda ver este video. La Iglesia Católica ya estaba fundada antes de unirse al Imperio Romano. De eso tenemos testimonios clarísimos, antes del siglo IV. Desde el siglo II ya tenemos certidumbre, certeza de que se le llamaba católica. Así que se creó la Iglesia Católica para dominar las masas y por eso que es romana no tiene sentido. Más bien, cuando se funda la Iglesia Católica, no eran masas. No eran masas, más bien eran perseguidos. Y no se fundaba para dominarlas. Más bien el que se metía de católico sabía que iba a ser perseguido y inclusive iba a encontrar probablemente la muerte. No, eso es un anacronismo total. Qué pena, qué pena. ¿Por qué? De hecho, no México, toda América es un claro ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque cuando los...
Claro, y ahí ya, mal entendiendo el principio fundacional de la Iglesia Católica, construyendo un aparente esquema de lo que es la Iglesia Católica, ese falso esquema, pongámoslo en esa situación y en esta y en esta y en esta, y de alguna manera como cabe, entonces ya, ahí está, develada, revelada, al descubierto, la Iglesia fundada para dominar las masas. Qué mal, qué mal, qué mal. Conoce el sentido de su fundación para que entiendas luego también el sentido de por qué la Iglesia Católica vino también a América Latina. Conquistadores no pudieron terminar de controlar. ¿Quién entró? La religión. Claro. Sí, Y el otro, claro, no. Ay, qué cosas. mediante la religión empezaron a hacer la conversión, porque la religión es perfecta para el control de masas. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezaron? Simplemente a convertir a la gente lentamente. A tal punto que nuestro gobierno, según laico de México, ya hemos tenido presidentes que en pleno mandato, en plena televisión, güey, tienen una virgencita a un lado diciéndole, le debo todo esto a la Virgen. ¿Sí? Ahora, ¿a qué voy con esto? Es a lo Atención, ¿a qué va con esto? siguiente. El Antiguo Testamento es la Torá. Que no es la Torá, no es la Torá. Ya expliqué esto. El Nuevo Testamento fue creado por la religión católica. ¿Sí? Ok. Entonces, no. Todo lo que tú conoces, por así decirlo, de la religión católica y dices que no lo veo tan mal, es por el arraigo que tiene la cultura mexicana de idolatría. ¿Sí? Ok, cierto. Siempre Ajá. siempre tuvimos a alguien a quien idolatrar, es verdad. Exactamente. No entiendo la lógica. Bueno, qué pena, ¿no? Dice, la religión católica creó el Nuevo Testamento. Y luego lo mezcla con México, con el deseo de idolatrar. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Disculpen que sea así de crítico, ¿no? Pero jóvenes, si escuchan esto, no se dejen engañar con cualquier videíto por ahí en internet. Si quieren encontrar la verdad, investiguen un poco, lean un poco más. Pero no así, ya, lo que dice, bueno, está diciendo que la iglesia no sirve. Y entonces tengo un argumento personal para decir, ya no voy a misa, ya no me confieso, ya no oro. Cuidado. Bien, queridos hermanos, sencillamente ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.